Ya luego abordaremos los otros criterios relacionados a los otros participantes, sobre todo la agencia de bolsa. En el desarrollo de este segundo parcial nos vamos a concentrar mucho más en estas dos entidades, lo que es la bolsa como tal y la agencia de bolsa como entidades que permiten el flujo de capitales y el encuentro entre los agentes superavitarios y deficitarios, ¿vale? Ok, vamos a comenzar ya entonces con el tema correspondiente a Bolsa de Valores, la primera parte, un poco de historia y una verificación de los parámetros normativos que hacen a este intermediario y la particularidad de lo que denota su ejercicio, ¿no? El ejercicio de sus funciones y labores. En este caso, cuando hacemos alusión al origen de la bolsa como tal, eh, podemos hacer referencia a varias circunstancias, pero la más representativa, por lo menos a lo largo del paso de los años, han sido las ferias medievales que se llevaban a cabo dentro de el desarrollo transaccional o comercial correspondiente en Europa Occidental a través de títulos nobiliarios, a través de títulos valores que eventualmente pues, se puedan intercambiar y que resulten una transacción más segura o que permitan por lo menos una transacción más segura. En todo caso, cuando nos referimos a los títulos nobiliarios o mobiliarios, perdón, sabemos que estos, sobre todo en un primer momento, representaban más que nada mercaderías para facilitar la transacción en el caso de los comerciantes, ¿no? Que no necesiten ellos trasladarse de un lugar a otro con toda su mercadería, sino que puedan hacerlo a través de la representación de sus documentos, ¿no? La representación mercantil a través de los títulos valores. Pero si bien los títulos valores son anteriores inclusive a el concepto de bolsa y el manejo de lo que es una bolsa, ya cuando comienza a popularizarse su empleo, cuando comienza a efectivizarse mucho más el manejo de este ente o de esta institución que permite el encuentro de los participantes de mercado, es que comienza a efectivizarse precisamente la conformación de lo que vendría a ser una estructura propicia para el desarrollo de operaciones en un mercado de valores. Es así que la primera referencia que tenemos formal de una bolsa y de su empleo en un plano ya estrictamente comercial o mercantil es el que se efectiviza en la ciudad de Brujas, en Bélgica, a finales del siglo XIII, ¿no? Donde ya se planteaba precisamente esta circunstancia, pero no llegó a formalizarse sino hasta finales del siglo XV, cuando se incorporan las operaciones de bolsa en las ferias medievales, ¿no? Para favorecer precisamente las transacciones. Los primeros negocios que se llevaron a cabo, sin embargo, ya a finales del siglo XIII, permitían en gran medida que se concentren operaciones de transacción comercial a través de documentos representativos de mercadería en un local comercial, ¿no? Y que era de propiedad de la familia Van der Burse. De ahí es que luego deriva una derivación del término, pasamos a Buerse y de Buerse a la castellanización con el término bolsa, para hacer alusión a aquel recinto especializado donde se llevan a cabo operaciones de corte económico-financiero propios de un mercado de valores como lo conocemos hoy en día. En aquel entonces se mezclaban tanto con operaciones comerciales como eventualmente operaciones crediticias, ¿no? Como mecanismos de garantía, sobre todo del cumplimiento de obligaciones de esta naturaleza. Como antecedentes podemos citar a las lonjas y casas de contratación españolas, que también datan del siglo XIII y que eventualmente estuvieron vinculadas al desarrollo de operaciones de régimen comercial y el soporte que se daba de estas en lo que concierne a un esquema de crédito más que nada, ¿no? Ya que el primer uso que se da de los títulos mobiliarios o los títulos valores en estas casas de contratación es como garantía para el cumplimiento de obligaciones de carácter crediticio, ¿no? Y que en este sentido se fueron efectivizando en cuanto a su desarrollo, en cuanto a su empleo al interior de las lonjas y casas de contratación españolas, donde se establecían las reglas y normas para la intermediación
así como también el empleo de estos instrumentos como mecanismo de negociación. El auge de la bolsa en Europa, entonces, permite que la experiencia de la familia Van der Burse pueda ir migrando a otros escenarios y que permita también el beneficio que esto acontece o que genera, ¿no? En lo que concierne a la movilización de títulos valores por parte de comerciantes y eventualmente pues accionistas en particular. En este caso, pues la bolsa en Europa tuvo su auge entre 1460, cuando se crea precisamente la Bolsa de Amberes, la primera institución bursátil moderna, o por lo menos ya bajo los parámetros de lo que conocemos hoy en día como actividad bursátil fundamental, ya que en este caso las particularidades de lo que se denotaba, sobre todo en el manejo del régimen bursátil en la primera experiencia en Brujas, era bastante incipiente, ¿no? Ya que la familia Van der Burse lo único que hacía era proporcionar un espacio donde pudiera desarrollarse la labor y nada más, ya que eventualmente tal situación no correspondía a mayor énfasis que poder proporcionar un espacio donde se lleve a cabo las negociaciones, ¿no? Ya todo lo que significa el soporte, el hecho de que se pueda pues darle un tratamiento mucho más adecuado a las operaciones, esto ya resulta ser un desarrollo posterior. Sin embargo, poco a poco las circunstancias ya fueron cambiando con el advenimiento de otras bolsas, en este caso la Bolsa de Londres, la mítica City, que en 1570 abría sus operaciones de manera formal y que ya en este sentido buscaba un ejercicio, si quieren, específico de lo que involucra el desarrollo de operaciones de carácter bursátil, sobre todo en lo concerniente a un régimen de soporte y apoyo a las operaciones financieras, ¿no? En lo que concierne, por ejemplo, asesoramiento, el hecho, el hecho de que se tengan circunstancias ya previstas para su desarrollo, ¿no? Y que en gran medida estuvieran ligadas o estuvieran vinculadas a las circunstancias que involucra el desarrollo de operaciones, ¿no? La City ya comienza a cambiar, a modificar estos aspectos para poder efectivizarlos de manera propicia para beneficio de todos los partícipes del mercado. Luego tenemos a la Bolsa de Ámsterdam, la que comienza operaciones en 1602, que también sigue un poco la estela de la Bolsa de Amberes y la Bolsa de Londres, estableciendo un esquema mucho más apropiado o mucho más adecuado para el desarrollo de las circunstancias u operaciones del régimen bursátil. Y en el ámbito de las otras bolsas, como tenemos el caso de la Bolsa de París, la Bolsa de Vivienne inicialmente, que luego se traslada al Palacio de Brongniart en la capital, que denota el surgimiento también del mercado de valores y del recinto bursátil para dicha negociación en Francia. De la misma forma tenemos a la Bolsa de Lisboa, que se crea en 1769, años posterior a el surgimiento de las otras bolsas, y la última bolsa en ser creada, por lo menos dentro de los esquemas que predominaban inicialmente como un recinto de negociación o un recinto de transacciones comerciales pensadas más en operaciones de carácter mercantil, es la que se evidencia en 1801 con la creación de la Bolsa de Bruselas. Ya luego las otras circunstancias que connotan el desarrollo de operaciones bursátiles han estado siempre condicionadas a un factor predominante, ¿no? El hecho de que las bolsas en particular no solo favorezcan un desarrollo de operaciones de carácter mercantil, sino de intercambio de mercancías, sino también uno de soporte de orden financiero. Permítame un instante, chicos, por favor.
Gracias, chicos, por la espera. Como les decía, en el caso de la bolsa de valores, cambia una serie de circunstancias y condiciones en el ejercicio de sus labores fundamentales o las funciones que efectiviza, sobre todo bajo la premisa de que no se concentra solo en una circunstancia ligada a el intercambio de títulos valores que representen mercadería, sino que poco a poco fue ampliando también la gama de operaciones para poder emplear los instrumentos como mecanismos de pago y otras circunstancias análogas, ¿no? Las que evidentemente se pueden apreciar hoy en lo que concierne el desarrollo de operaciones con este tipo de entidades, ¿no? Entendiendo que en su organización lo que presenta es sobre todo facilidades para que los que participen del mercado bursátil, quienes integren el mercado bursátil, puedan realizar negociaciones de compra-venta de valores, ¿no? Lo que favorezca el encuentro de los agentes superavitarios y deficitarios. De la misma forma, las bolsas, por lo menos en un primer momento, son las que favorecen también al fomento al ahorro y a la inversión a largo plazo por parte de los agentes superavitarios y que con ello se favorezca al mercado de capitales, impulsando un desarrollo económico y favoreciendo a la construcción del bienestar o el desarrollo social de los países donde funciona, ¿no? Razón por la cual la mayor parte de los países del mundo pues optan siempre por la presencia de un mercado de valores ordenado, un mercado de valores regulado, y que en gran medida pues funciona como soporte de las operaciones a largo plazo, ¿no? Mediano y largo plazo. En ese sentido, las bolsas de valores, por lo menos desde la antigüedad hasta la fecha, siempre han propiciado el hecho de poder contar con un recinto especializado o un recinto seguro donde se lleven a cabo las operaciones físicas, ¿no? Las operaciones de intermediación física. Con el paso de los años, estas facilidades fueron incrementando mediante mecanismos e instrumentos técnicos que faciliten la negociación, que faciliten el flujo de capitales y el encuentro entre los agentes superavitarios y deficitarios, y que sean susceptibles dichas operaciones a mecanismos de oferta pública, ¿no? Con los principios de transparencia o el principio de transparencia que ya anotábamos la semana pasada. La ventaja de contar además con un recinto especializado donde se concentre el volumen de operaciones de mercado es de que se puede tener también un detalle de los precios determinados para los instrumentos que se van a sujetar a subasta. Y de esa manera nosotros podamos tener el detalle exacto o sucinto del valor de mercado, ¿no? A diferencia de los valores nominales con los que inicialmente se colocan los instrumentos dentro del recinto. Esta singularidad denota sobre todo que podamos reconocer una serie de particularidades en cuanto a la operación de las bolsas. La característica primordial, además, es de que la mayor parte de las bolsas son entidades obviamente reguladas, supervisadas y controladas por el Estado Nacional, pero rara vez tenemos el desarrollo de una bolsa pública, ¿no? Ya que el predominio es de que sean entes privados que aglutinen un esfuerzo o un emprendimiento para canalización de recursos y que estos se encuentren sujetos, sí, a determinaciones estatales o a determinaciones de parte del el Estado a través de la administración pública correspondiente, que en el caso boliviano sería ASFI. Además de que es interesante denotar que la mayor parte de las bolsas, por lo menos las más importantes en el mundo, incluso anteceden a la creación de los organismos de supervisión, ya que primero se propiciaron como reglas de mercado, como una suerte de encuentro y relacionamiento entre comerciantes para favorecer las transacciones, y ya luego al ver que se podía incrementar otros tipos de usos, sobre todo los de carácter financiero y de inversión, es que comienzan a efectivizarse los mecanismos de regulación. Nuevamente, primero desde un punto de vista privado, pero después ya bajo un enfoque público o de determinaciones estatales respecto a qué actividades son propicias o qué actividades sí se pueden efectivizar en las bolsas y qué actividades no se llegarían a efectivizar al intermedio de estas.
En el caso de la bolsa de valores en nuestro país, teniendo como referente actual a la Bolsa Boliviana de Valores, la única entidad vigente, ya que hemos tenido a lo largo de nuestra experiencia tres recintos bursátiles, ¿no? El actual y vigente, que se encuentra en la ciudad de La Paz, con nuevo edificio que comparte espacio con la EDB, la entidad de depósito de valores aquí en la avenida Arce, en La Paz, y los recintos bursátiles de Santa Cruz y de Cochabamba, que funcionaron hasta mediados de la década del 90. El 92 y el 94 años en los que quebraron y cerraron, el 92 en Santa Cruz, el 94 aquí en Cochabamba, poco antes de la ley de capitalización, ¿no? Lo que hubiera permitido un cambio trascendental en el mercado de valores boliviano, porque lo más probable es de que la bolsa de Cochabamba se hubiera constituido en la bolsa nacional o una bolsa de influjo nacional en vez de la bolsa en La Paz. De acuerdo al artículo 28 de la ley 1834, de acuerdo a la ley del mercado de valores, toda bolsa tiene por objeto el poder establecer y brindar una infraestructura que se caracterice por ser organizada, continua, expedita y pública para el desarrollo de operaciones del mercado de valores, proveyendo para ello todos los medios necesarios para alcanzar un grado de eficacia o eficiencia en las operaciones bursátiles, preferentemente uno de eficiencia, bajo un estricto control y seguimiento de parte de las mismas autoridades de la bolsa de carácter privado, así como también el control y seguimiento que se efectiviza por parte de ASFI en las labores de supervisión y control correspondientes. Por eso es que logramos identificar como funciones básicas de la bolsa de valores la posibilidad de facilitar la negociación de los valores inscritos en ella. Así como inscribimos, por lo tanto, los instrumentos para su negociación en el RMB, en el Registro del Mercado de Valores, tenemos también la obligación de inscribirlos o anotarlos en el registro privado de la bolsa donde van a ser negociados. En este caso, la única bolsa que tenemos operando en nuestro país, la Bolsa Boliviana de Valores. Para ello, además, es imprescindible que la bolsa pueda llevar a cabo una serie de actividades y servicios para beneficio de sus miembros, en este caso sobre todo las agencias de bolsa que representan a los diferentes partícipes del mercado, sean estos partícipes institucionales o eventualmente los propios emisores e inversionistas, que van a estar siempre representados por una agencia de bolsa de acuerdo a los mecanismos de negociación que se tienen autorizados o aprobados por la legislación boliviana. Por esto, siempre aparejado a la existencia de una bolsa, tenemos que necesariamente identificar las actividades desarrolladas por las agencias de bolsa. Para ello, entonces, la Bolsa Boliviana de Valores provee un recinto físico debidamente equipado con los servicios y las exigencias que se requiere para el desarrollo de un mercado expedito y a la vez eficiente. Esto favorece a que se puedan además emplear esquemas tecnológicos cada vez más sofisticados. Ha habido cambios trascendentales en lo que va de la experiencia de los últimos 2 años en cuanto a la Bolsa Boliviana de Valores, sobre todo por la inauguración de su último edificio en coordinación con la EDB, donde los esquemas tecnológicos se han impuesto, sobre todo con el propósito de relanzar o potenciar el OTC, el Over the Counter, o el mercado electrónico, si quieren, de nuestra bolsa de valores, ¿no? Para que en un futuro no muy lejano podamos realizar operaciones no solo en el recinto físico, sino a través de terminales remotas y servicios debidamente autorizados, todavía a las agencias de bolsa, pero luego abiertas al público en general, ¿no? Porque la intención de la Bolsa Boliviana de Valores con lo que era el MEP, el mercado electrónico bursátil, es de que se posicione como uno similar o una especie de símil a lo que acontece con el Nasdaq, ¿no? Con el mercado electrónico norteamericano. Para ello es imprescindible que la bolsa también defina una serie de reglas de funcionamiento, ¿no? En lo que van
el establecimiento de normas internas de carácter privado a las que nos sujetamos primero como agentes de bolsa, las propias agencias y a quienes representan, emisores y también inversionistas. Estas reglas de funcionamiento se operativizan en el Reglamento Interno de Registros y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores, a la que denominamos por el acrónimo RIRO. El RIRO viene a ser precisamente el reglamento que debe ser aprobado y verificado por el regulador, en este caso por ASFI, en el que la bolsa determina los criterios para la realización de las operaciones dentro del recinto de negociación y los otros mecanismos de negociación que se tienen previstos para el funcionamiento del mercado de valores. En lo que hace a la función principal de la subasta doble competitiva, el mecanismo de ruedo de bolsa, como se conocía anteriormente, y los otros mecanismos adicionales, como es el caso de la subasta de acciones no inscritas o de instrumentos no inscritos, la mesa de negociación, la subasta por órdenes judiciales y otras operaciones que se puedan llevar a cabo al interior del mercado bursátil boliviano, ¿no? Ya luego, cuando se incremente o se implemente la circunstancia del mercado electrónico o un mercado OTC, se ampliará precisamente tales circunstancias al público en general sin necesidad de una participación directa de agencias de bolsa, lo que no resulta del todo recomendable, pero sí abre la posibilidad de que se puedan llevar a cabo operaciones pequeñas, sobre todo con instrumentos que se coloquen dentro del mercado. Este iba a ser el año en el cual se relanzaba precisamente el mercado electrónico bursátil. Hubo una serie de pruebas y consideraciones a finales del 2019 que también se vieron lamentablemente perjudicadas por todo el periodo de convulsión que vivimos luego del fraude de octubre del año pasado y que lamentablemente también este año se han visto de alguna manera perjudicadas por lo que involucra la pandemia. A pesar de aquello, la bolsa ve con optimismo el que se pueda ampliar, el que se pueda ya verificar el uso de plataformas electrónicas para funcionamiento de negociaciones, en este caso con valores e instrumentos que no hayan sido inscritos en el RMB, pero que sí se hayan colocado para una venta, sobre todo en mercados secundarios, ¿no? Para segunda, tercera transacción y demás. De la misma manera, en esta definición de reglas de funcionamiento de la propia bolsa, a través de lo que es el RIRO, se determinan también los documentos a emplearse en las transacciones, como mecanismo de prueba del desarrollo de dichas operaciones. Estos documentos son los que se van a verificar luego de las negociaciones operadas en piso y que se efectiviza en un periodo que la bolsa ha denominado como el intervalo. Luego de que se ha llevado a cabo la negociación o la subasta de los instrumentos en el piso de negociación o en el recinto de negociación, cada agencia de bolsa, a través de sus operadores debidamente autorizados y acreditados, los agentes de bolsa correspondientes, deberán registrar todas las operaciones de compra, todas las operaciones de venta que hubieran efectuado y el detalle también de sus beneficiarios, quienes fueron las personas vinculadas a las operaciones y que en base a aquello se determinen también las obligaciones que se tienen pendientes, ya sea de entrega de los instrumentos o el pago correspondiente por dicha adquisición, ¿no? Por la adquisición de estos. Estos aspectos se verifican precisamente en el desarrollo del interval, que es un pequeño mecanismo de verificación y constatación de las operaciones que se realiza en la bolsa a los 15 minutos de haber finalizado las negociaciones en piso de negociación, ¿no? En el recinto donde se lleva a cabo el ruedo o rueda de bolsa, que se sigue denominando así bajo un parámetro, si quieren, tradicional, ya que las operaciones hoy ya se realizan de una manera muy, pero muy particular, ya no el famoso voceo que se tenía anteriormente, ¿no? De la misma forma, para que los mecanismos de negociación puedan fluir con la normalidad correspondiente y que se favorezca el desarrollo
de operaciones, la Bolsa Boliviana de Valores o la Bolsa de Valores que opera en nuestro país, de acuerdo a la Ley 1834, tiene también la función de inscribir los valores conforme los registros que se hayan operado en el RMB. Sin embargo, aquí se abre una circunstancia bastante interesante. Los valores que inscribe la bolsa de valores, cualquier bolsa en nuestro país, en este caso la única que tenemos, pueden ser valores que previamente cuenten con su inscripción en el registro del mercado de valores, sobre todo porque dichos instrumentos van a ser negociados en la denominada rueda de bolsa, ¿no? Que en este caso la operación técnica que se efectiviza es la de una subasta doble competitiva, ¿no? Dentro de las operaciones descritas por la propia bolsa de valores, en este caso la bolsa boliviana de valores. Pero a su vez, también la bolsa admite que se puedan inscribir para negociación dentro de su recinto instrumentos que no hayan sido previamente inscritos en el RMB. Entonces, permite la inscripción de títulos valores, pero para que se puedan efectivizar su negociación a través de dos mecanismos. El mecanismo de mesa de negociación y el mecanismo de subasta pública, bajo el mismo esquema de cómo se lleva a cabo un remate o una subasta con participación de martillero o de notario de fe pública en su defecto. Esto se hace sobre todo con la posibilidad de normativizar y de alguna manera formalizar el desarrollo de operaciones con instrumentos financieros, pero cuyo volumen no sea llamativo para un rango de inversionistas para un rango de inversionistas que decidan asumir mayor riesgo, ¿no? Que esto se involucre sobre todo para inversionistas que no están dispuestos a arriesgar sumas de capital mayor, ¿no? Entonces, en este caso, se puede recurrir a la mesa de negociación, donde se puede negociar operaciones por unos 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 dólares o 100,000 dólares, ¿no? Pero cuando ya hablamos de cifras mayores, estas suelen vincularse a operaciones de piso o rueda de bolsa, donde se tiene precisamente el cumplimiento de que dichos instrumentos tienen que estar debidamente inscritos ante el RMB, en el Registro del Mercado de Valores, para que ASFI acredite que se tienen las condiciones correspondientes para cumplir con las obligaciones que se asumen frente a los inversionistas, ¿no? Además de las otras condiciones exigidas a los emisores, ¿no? Pero la bolsa no se cierra a otras operaciones que involucren ya la negociación de instrumentos a menor escala, o inclusive la subasta pública de acciones con el objeto de constituir sociedades comerciales, en este caso sociedades anónimas o sociedades de economía mixta. En resumen, la bolsa lo que pretende o busca es generar espacios de concertación para la negociación, para generar facilidades de esta mediante el encuentro de los agentes superavitario y deficitario debidamente representados por las agencias de bolsa, denotando, por lo tanto, una serie de exigencias respecto a la participación de dichos agentes, conocidos como operadores de bolsa o comúnmente brokers o corredores de bolsa. De la misma manera, la bolsa de valores en nuestro país y las que se pudieran llegar a gestar son responsables de ofrecer información veraz y oportuna tanto sobre los valores como eventualmente sobre los emisores. La información sobre los emisores se suele canalizar a través del prospecto, documento que ya revisábamos la semana pasada, en lo que concierne a información del emisor, información económico, financiera, administrativa, contable y eventualmente jurídico-legal. Y respecto a los títulos valores negociados en el recinto, tenemos dos mecanismos para proporcionar dicha información, que son gestionados a través del director de mercados y del director de operaciones. Se cuenta con un boletín informático, que este es un boletín diario y semanal, así como también un boletín de información
relevante que se genera por cada operación, ¿no? Esta es una información relevante que es comunicada por el director de operaciones con relación a los instrumentos que se estuvieran negociando o que se estuvieran manejando al interior de la bolsa, ¿no? Acorde a las negociaciones pactadas en relación a las inscripciones hechas en el RMB, así como también ante la entidad de depósito de valores. Eventualmente, la bolsa también está capacitada para brindar una función de resolución de controversias, sobre todo cuando se ha propiciado un incumplimiento a las operaciones de mercado, en relación precisamente a todo lo que puede llegar a hacer. Cuando tenemos, por ejemplo, una operación de subasta doble competitiva, que no es más que una puja, vamos a abrir pantalla separada para ello, para explicarles un poco este aspecto. Cuando nos referimos a las operaciones en mercado de valores, sabemos que estas se vinculan a la colocación de instrumentos, ¿no? Los instrumentos que son parte de la emisión. Los títulos valores que responden a una serie de características que son manifestadas a los inversionistas a través del prospecto. Esta circunstancia deriva en la colocación de instrumentos donde se ha determinado, por ejemplo, su valor nominal o el valor de inicio, si quieren, y eventualmente el mecanismo de negociación. La mayor parte de las emisiones se van a vincular, en lo posible, a un mecanismo de subasta doble competitiva. ¿Por qué se denomina así? Porque participan mínimamente dos entidades, ¿no? Una agencia de bolsa que representa al emisor y una agencia de bolsa que representa, pueden ser varias, ¿cierto?, que representan a los inversionistas. El encuentro entre estos dos, entre el emisor y el inversionista, se efectiviza a través de la labor de los agentes de bolsa, los corredores, quienes reciben las órdenes de sus inversionistas, ya sea para un manejo discrecional o no discrecional, y de parte del emisor la orden de venta correspondiente de los instrumentos que integran la emisión. A todo este desarrollo de una subasta se ve precisamente manifestada o se ve caracterizada por lo que involucra la puja del valor, ¿no? En el sentido de que partiendo del valor nominal, que vamos a suponer fuera un valor de 100 para cada bono o para cada acción, los inversionistas a través de los agentes de bolsa efectivizan una puja que va a involucrar el incremento del valor nominal. Ese incremento de valor nominal va a dar lugar a una suerte de subasta o remate donde el inversionista que ofrezca un valor mayor va a ser el que termine adquiriendo los instrumentos. Si eventualmente se propiciare algún tipo de controversia porque, supongamos, el agente de bolsa del Banco Nacional, ¿no? Estamos con la agencia de bolsa del Banco Nacional de Bolivia, discrepa con lo que señala el agente de bolsa de otra empresa, en este caso Credibolsa, por ejemplo, respecto a una puja y sobre todo respecto a un cierre que debe ser definido por el director de operaciones o por sus suplentes autorizados. Cuando se está llevando a cabo la puja, y era peor cuando era voceo, cuando era viva voz, ahora por suerte es mediante sistema electrónico, el momento que ha hecho su oferta el agente de banco o agente de bolsa del Banco Nacional de Bolivia o del BNB, se tiene la salvedad de que se registra, obviamente, fecha y hora. Lo propio en el caso de la oferta efectuada o la puja efectuada por el agente de bolsa o el corredor de bolsa de Credibolsa. Se manifiesta o se registra fecha y hora correspondiente.
Si eventualmente el corredor de Credibolsa acredita que él ha tenido o ella ha tenido la última puja y que debía considerarse esta para el mecanismo de cierre, pues esto se va a verificar sobre todo con la constatación de las horas de registro. Si eventualmente se demuestra de que el último en hacer la puja y además con un monto superior es el agente de bolsa del BNB, se le asigna la adquisición de los títulos valores a este agente y se resuelve la controversia de forma rápida y oportuna, con una simple reclamación hecha por el corredor a el director de operaciones o a los subalternos autorizados, quienes constatarán en el sistema de anotación en cuenta o en el sistema de registros de la propia bolsa quién de los dos es el que hizo la última puja y por monto superior. Si fueren por montos idénticos, lo que denota es quien hizo la primera puja, quien consignó, tiene preferencia en cuanto a la cantidad de instrumentos que vayan a ser adquiridos, a diferencia de quien hizo la puja o quien hizo la oferta de manera posterior, ¿no? A este tipo de controversias es las que primero se efectivizan como resolución ante la bolsa, para evitar que tengan que llegar hasta instancias administrativas frente a ASFI. Las otras controversias que se pueden propiciar son ya en la relación existente entre la agencia de bolsa del emisor y las agencias de bolsa de los inversionistas. Porque en el momento de definir el mecanismo de negociación y sobre todo definir las operaciones de cierre, nosotros podemos establecer en el prospecto o en la determinación de la operación bursátil si vamos a operar con un cierre T, si vamos a operar con un T más 1, T más 3, T más 5 y así sucesivamente, donde T hace alusión a la fecha de cierre. Por ejemplo, si son operaciones con cierre T que se están llevando a cabo el día de hoy en la bolsa de valores, implica que la operación se debe culminar también el día de hoy. Si he señalado que voy a adquirir 100 acciones como agencia de bolsa del inversionista, tengo que acreditar ante el emisor el pago de esas 100 acciones, del valor ya definido en la puja por esas 100 acciones, porque el cierre ha sido definido a operación T. Si es una operación T más 1, el cierre se concerta hoy y la obligación de pago se traslada a el día hábil siguiente. En otras palabras, hasta mañana. Si es una operación T más 3, hoy opera el cierre y le otorgamos 3 días adicionales para poder efectivizar el pago correspondiente y así sucesivamente. ¿A qué responde esto? Al volumen de operación, al volumen de instrumentos, perdón, que se hubieran adquirido. No es lo mismo pagar por unas 10 acciones o 10 bonos que pagar por unos 1000 bonos, dependiendo del valor nominal o el valor de puja. Es por eso que le damos un margen a la agencia de bolsa del inversionista, que representa al inversionista, para que pueda acreditar el pago. Una vez acreditado el pago, la agente de bolsa del emisor lo que hace es comunicar al EDB para la entrega de los instrumentos físicos o el registro en anotación electrónica. ¿Qué tipo de controversias puede suscitarse en estas circunstancias? Que habiendo pactado un cierre T más 1 o T más 3, por ejemplo, que haya transcurrido más de un día o más de 3 días hábiles sin que se haya efectivizado el pago. Acá tenemos dos salidas. Una, directamente reclamar ante ASFI, que no es una alternativa desechada, o la otra es reclamar primero a la agencia de bolsa. La singularidad está dada porque cuando nosotros reclamamos a la agencia de bolsa, las determinaciones adoptadas por esta entidad repercuten en las propias agencias de bolsa, porque son las responsables de dar cumplimiento a este factor. Si se constata de que el incumplimiento sea debido a un factor que no está relacionado a una situación de fuerza mayor o a un hecho fortuito, pues la sanción no solo recae en el inversionista, sino más que nada en la agencia de bolsa y el operador de bolsa, quienes eran los responsables de constatar cuáles son los mecanismos de cierre y las reglas pactadas para este.
En ese sentido, la sanción muchas veces involucra una suspensión temporal, 2, 3 días o una semana sin poder realizar operaciones dentro del mercado, o eventualmente una suspensión ya de lapso mayor o inclusive definitiva, ¿no? Si es que hay reincidencias en dichas operaciones o en dicha conducta. Es por eso que la bolsa pues provee mecanismos para que pueda favorecerse o facilitarse este aspecto, este trabajo y la resolución de controversias que va a recaer sobre todo en el director de operaciones y excepcionalmente en el director de mercados de la propia Bolsa Boliviana de Valores. Ya en lo que concierne a las otras funciones que ejercita la Bolsa Boliviana de Valores, tenemos precisamente a la salvedad de poder supervisar a las agencias de bolsa, entendiendo que la reglamentación, tanto privada como pública, privada sería el RIRO, Reglamento de Registros y Operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores, y desde el punto de vista público, la recopilación normativa de ASFI, que este ente, la bolsa, va a verificar y constatar, sobre todo con el objeto de acreditar de que todos los participantes del mercado están cumpliendo de manera oportuna con las exigencias previstas en la norma o en la ley vigente. Veamos ahora un poco de referencia o hagamos referencia a las 3 bolsas mundiales, ¿no? Y por qué se caracterizan como tal. A la fecha todavía la bolsa de Nueva York, la New York Stock Exchange Euronext, es la bolsa principal o es la bolsa más importante del mundo, sobre todo por el volumen de operaciones y la cantidad de instrumentos negociados, así como también los capitales movilizados al interior de este recinto bursátil. Llama la atención, sin embargo, que la Deutsche Börse, la bolsa de valores de Alemania, en un determinado momento, ya hace algunos años, intentó adquirir el 64% del paquete accionario de la Bolsa de Valores de Nueva York, circunstancia que fue bloqueada o fue de alguna manera impedida por parte del gobierno alemán, ¿no? Que en este sentido, pues determinó que a través de una decisión de Angela Merkel, esta vez fue una decisión muy, pero muy directa, de que se impida dicha negociación. Si hubiera ocurrido aquello, la Deutsche Börse se convertiría en el accionista principal de la Bolsa de Nueva York, que ya hace unos 13 años atrás se fusionó con el gigante europeo Euronext, precisamente para hacerle frente al embate del sector asiático o de los mercados asiáticos, concretamente la Kabuto-cho, la bolsa de valores de Tokio, ¿no? Que se sigue posicionando como la tercera bolsa del mundo. Y en el caso de la Citi, aunque discutible para muchos autores, todavía bajo el criterio de la tercera bolsa del mundo, dando lugar a algunas consideraciones respecto a otras bolsas en Europa, ¿no? Pero más allá de las circunstancias del mercado común europeo, pues la Citi siempre logró imponer una serie de criterios en particular, una serie de posiciones que la llevan a ese sitial de preferencia, ¿no? El encontrarse en un tercer rango a nivel mundial, a diferencia de las otras bolsas europeas. La Bolsa de Valores de Nueva York, además, se instituye en una bolsa que tuvo su origen mercantil, bajo la misma premisa de lo que evidenciábamos en 1570 con la Citi y mucho antes en la bolsa en Brujas, de la familia de Van der Burse, donde se vinculaba sobre todo a una serie de operaciones para favorecer el comercio de mercancías. En este caso, los 24 comerciantes que dieron origen a la Bolsa de Nueva York lo hicieron sustentados en el acuerdo denominado el Bretton Woods Agreement, que es el que establecía reglas para comercializar acciones dentro de un recinto especializado que se encontraba en las cercanías del puerto, ¿no? Sobre todo para
hacer alusión todavía a su influencia desde el punto de vista mercantil o de operaciones vinculadas a la comercialización de mercancías. Recién en 1817 es de que se terminan trasladando a Wall Street, a la calle 40 en Wall Street, o la número 40, perdón, en la calle Wall, donde eventualmente es que va a desarrollar ya luego el mayor volumen de sus operaciones, constituyéndose en el centro neurálgico bursátil del mundo, ¿no? Con empresas listadas dentro de los diferentes índices y categorías que maneja esta bolsa. Los índices que maneja precisamente son los que nos sirven para realizar operaciones de benchmarking con relación a las empresas cotizadas en la New York Stock Exchange. De esa manera es que tenemos una comparativa del desarrollo económico-financiero de muchas empresas, así como el flujo de operaciones de carácter bursátil que se llevan de parte de ellas. Entendiendo que la mayor parte de las empresas que cotizan en la Bolsa de Nueva York son empresas que han alcanzado ciertos cenit en sus rubros, así como también el haber acreditado el cumplimiento de varias exigencias y requisitos previstos por la Bolsa de Nueva York para poder ser participante dentro de ella, respecto a reglas de rentabilidad y tamaño de dichas empresas, donde preferentemente se busca o se pretende que las empresas tengan un posicionamiento global y no solamente una marcada posición en mercado americano. Los índices que se manejan por esta bolsa son los siguientes. El New York Stock Exchange Compuesto o el Composite, que engloba un benchmarking de carácter financiero de las empresas en el sector de energía, en el sector financiero y en el sector del cuidado de la salud, ¿no? Que se aglutinan en relación a los diferentes instrumentos que se cotizan en el mercado, ya sean estos bonos, acciones o cupones u otras operaciones que se hayan efectivizado por parte de estas empresas, siempre y cuando se encuentren listadas dentro del índice, y que nos muestra comportamientos diarios y semanales y mensuales respecto a sus cotizaciones, ¿no? Por eso es que señalamos que a veces un índice está a la alta o un índice está a la baja con relación a los diferentes aspectos que connotan su calificación porcentual, ¿no? Los puntos que pueden aumentar o bajar respecto a las cotizaciones globales de las empresas que los integran. Luego tenemos también al New York Stock Exchange Internacional, que es el International 100, que aglutina a las 100 mejores empresas a nivel internacional de acuerdo a los criterios establecidos por la Bolsa de Valores. El índice TMT, que es el que aglutina al sector tecnológico y multimediado, sobre todo para desarrollo de contenido multimedia y vinculado también al ámbito de desarrollo tecnológico y patentes, que en este caso las diferentes empresas que se integran en este índice son las que se toman de referencia para dicho sector, ¿no? En el que se suma además el sector de entretenimiento. Luego tenemos a las US 100, que a diferencia de la Internacional 100, es el listado o el índice que mide a las 100 mejores empresas norteamericanas, dependiendo pues los capitales de las mismas, que preferentemente tendrían que ser mayoritarios desde el punto de vista de participación americana o de súbditos americanos. Luego se tiene el índice líderes mundiales, que es uno que se maneja como referencia de benchmarking para otras bolsas, donde se establecen los rendimientos y operaciones de las mejores empresas del mundo. Difiere de lo de Internacional 100, porque en el caso de World Leaders, pues se tiene indistintamente la participación de mercado asiático, mercado europeo y mercado americano. No solamente norteamericano, sino de toda América. Y es por eso que infiere otra categoría o determina otra categoría para la medición de dichas empresas y su comportamiento respecto al mercado, ¿no? Y sus diferentes rubros. Luego tenemos al índice Arcatec, que es una variante del TMT, donde se listan a las 100 mejores empresas de producción tecnológica o de desarrollo tecnológico,
donde por varios años consecutivos sigue liderando la apuesta o sigue liderando la lista a Amazon con un crecimiento realmente amplio en los últimos 5, 6, 7 años y seguido muy de cerca por Apple y Microsoft, ¿no? Por señalar a los gigantes en el ámbito del desarrollo tecnológico. Google también se ha ido posicionando bastante fuerte en ese listado, ¿no? Entre los 7 mejores a nivel de empresas tecnológicas, ¿no? En realidad, Alphabet, que es la denominación que adopta ahora Google, luego de la transformación operada en el 2015 por determinación de sus ejecutivos principales, ¿no? El hecho de que Google deja de ser el nombre de la empresa, es ahora denominada Alphabet y Google pasa a ser simplemente la marca comercial o el rótulo comercial de la empresa. Precisamente uno de los puntos llamativos en los últimos años fue el intento de la Deutsche Börse por comprar a la New York Stock Exchange en un acuerdo comercial que iba a ser uno de los más grandes del sector bursátil, con una movilización de un flujo de capitales que se van a denotar como ingresos netos anuales por parte de la Bolsa de Nueva York de 5.400 millones de dólares y un valor de 25.500 millones de dólares al año. En ese sentido, la empresa que hubiera sido resultante por efecto de esta adquisición de valores o compra de valores, hubiera implicado una redistribución del paquete accionario con un 60, casi un 64% a favor de la Deutsche Börse y el resto por un conglomerado de empresas accionistas de firmas estadounidenses, ¿no? Que, como les digo, fue bloqueado por la canciller Angela Merkel, que decidió que no era una operación propicia, ¿no? Si se hubiera constatado, si se hubiera avanzado en el acuerdo, que además comentan que estaba bastante pues, avanzado hasta el momento que Merkel indicó que bloqueaba la operación, hubiera permitido que el Consejo de Administración hubiera tenido a 7 miembros de los antiguos directores de la New York Stock Exchange y 10 nuevos directores nombrados por la Deutsche Börse. Básicamente toda la toma de decisiones y la determinación respecto a operaciones y reglas dentro del mercado hubiera estado en manos del capital alemán, ¿no? Algunos motivos que se expresan en varias apreciaciones que se han hecho al respecto, se acredita el por qué la canciller hubiera bloqueado esta operación. Sobre todo, el temor de Merkel era que con este tipo de operaciones que se propiciaban entre el año 2007 y 2008 se podía ver severamente afectada la economía alemana y la economía europea, porque hay una fuerte discusión de si realmente la Citi debiera mantenerse todavía en el tercer lugar de las bolsas mundiales, ya que la Deutsche Börse maneja eventualmente flujos de capital mucho más altos a los que ha podido manejar la Citi, ¿no? Pero por volumen de operaciones, por la cantidad de operaciones que se llevan a cabo en la milla cuadrada o la Citi, pues sigue todavía manteniendo cierto sitial de preferencia en relación a lo que hace la Bolsa de Valores de Alemania. Muy aparte de la Bolsa de Valores de Nueva York, también es importante hacer alusión a otros mercados de valores, ¿no? Porque a diferencia de lo que acontece en nuestro país, donde tenemos una sola bolsa, en Estados Unidos o en el mercado norteamericano se acreditan varias bolsas, dentro de las cuales destaca, por ejemplo, la American Stock Exchange, que aglutina a un porcentaje de empresas no listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, que a la fecha más o menos maneja alrededor de 1.500 a 1.600 empresas y sociedades de primer orden listadas en este mercado, copando prácticamente el 70% de las operaciones norteamericanas, sin tomar en cuenta las operaciones que se involucran desde un plano internacional o desde un plano global. De la misma forma tenemos al Nasdaq, que es el mercado electrónico o la bolsa electrónica, es un mercado OTC, over the counter significa, que nos permite operaciones ya sin la necesidad de contar con un intermediario, sin la necesidad de
de contratar los servicios de un agente o corredor de bolsa, ya que a través de los diferentes sistemas, sobre todo los que pululan ahora bastante por internet y que en este periodo de cuarentena se han disparado, con Capital EQ, EQ Option y otros a los cuales se pueden acceder para adquisición de acciones u otros instrumentos en el mercado electrónico, ¿no? Siempre bajo la premisa de que este mercado es el que favorece una suerte de desarrollo democrático del mercado de valores, bajo la premisa de que no tiene tanta rigurosidad como la que se evidencia en la bolsa de Nueva York, ¿no? En la bolsa formal y física. La segunda bolsa del mundo es la denominada Kabuto-Cho o la Tokyo Stock Exchange. Este mercado de valores, que para varios autores además es discutible de si efectivamente puede ser catalogada como la segunda bolsa del mundo, ya que algunos autores asiáticos sobre todo acreditan de que esta ya pudiera estar en una situación de mejor desempeño que la propia bolsa de Nueva York, ¿no? Pero que por un tema de historia más que nada es que se sigue posicionando en un segundo nivel, ¿no? En un segundo rango, con algunos antecedentes históricos bastante llamativos. Esto en relación al volumen de transacciones que acoge, tomando como referencia que la Kabuto-Cho solo admite negociación de empresas japonesas o empresas asiáticas, pero vinculadas indirectamente a empresas japonesas. No admite negociación de otro tipo de empresas o de un origen de capitales distinto al asiático. El objetivo o las funciones que se traza la bolsa de Tokio son muy parecidas a las funciones de nuestra bolsa. En realidad son idénticas a todas las funciones que ejercita las bolsas de valores en el mundo. Lo llamativo, además, en el caso de la bolsa de Tokio, a correlación de lo que hace la bolsa boliviana de valores, es de que cuenta con un departamento que muchos alegan que la bolsa de Bolivia lo hubiera copiado. En el caso de la Bolsa de Tokio es el nurturing de empresas, una suerte de acompañamiento a pequeñas empresas para poderlas acondicionar a las operaciones de mercado. Una circunstancia similar a la que hace la Bolsa de Valores de Bolivia, una suerte de copia, si quieren, de la Mother Section o la sección de madres de la Bolsa de Tokio para pymes, ¿no? Que es el programa de acompañamiento PYME, en el sentido de que busca la Bolsa Boliviana de Valores preparar a los pequeños y medianos emprendimientos para que estos puedan estar listos para su ingreso a un recinto bursátil formal. De ahí un poco la relación con la Kabuto-Cho. En todo caso, la Kabuto-Cho, fuera de proveer un recinto especializado, también monitorea la negociación para favorecer a la transparencia de la información con fines de una comercialización efectiva de todos los instrumentos que se encuentran registrados y listados para su negociación, supervisando a todos los participantes del mercado, funciones que de manera efectiva siempre vamos a poder reconocer en el desarrollo de actividades de cualquier bolsa. Lo característico, sin embargo, de la Kabuto-Cho o la Bolsa de Tokio es cómo se organiza a nivel ejecutivo y de directorio. En este caso, la organización descansa en 9 directores, que son los que toman las decisiones finales dentro de la Kabuto-Cho, en lo que concierne a normativa, procedimientos y la propia estructura y funcionamiento, con 4 auditores y 9 oficiales ejecutivos que se encargan de dar seguimiento a los diferentes índices y promedios que se manejan en este recinto bursátil. Si bien la Kabuto-Cho tiene una historia relativamente reciente, a diferencia de las bolsas globales y de las bolsas europeas, perdón, ya que su nacimiento o constitución fue establecido en mayo de 1878, lo llamativo del caso es de que fue encomendada su administración y gestión a los samuráis, ¿no? Por determinación del emperador, circunstancia que hasta la fecha se sigue evidenciando, ya que en la determinación de la composición del directorio se pretende o se procura que los directores titulares de la Kabuto-Cho estén de alguna manera emparentados o relacionados con una
tradición samurái, o sea, que sean descendientes de guerreros samurái para procurar mantener siempre un criterio de honor ante toda circunstancia, ¿no? Y ante el desarrollo de las operaciones de dicha entidad. En 1920, además, es donde tuvo uno de sus periodos de crecimiento más importantes en lo que va de toda su historia, ya que con el volumen de operaciones con bonos que representaban sobre todo minerales y la venta de estos instrumentos para representación de oro y plata, se convirtieron en el punto predominante de las operaciones que le permitieron en su momento llegar a disputar el primer lugar con la Bolsa de Nueva York, tomando en cuenta que también en los años 20 del siglo pasado se propiciaba la Gran Depresión americana, que en gran medida también afectó de manera severa a lo que acontecía en el mercado bursátil norteamericano, ¿no? Eso permitió que la Bolsa de Tokio se reposicione, alcance un sitial de preferencia que luego no hemos podido evidenciar en años posteriores y que muchos aseveran que se debió a la intervención norteamericana luego de la Segunda Guerra Mundial, con el Plan Marshall, ya que pues tomó control de las operaciones bursátiles. El mercado terminó cerrando entre 1945 y 1949, precisamente por lo que significó la derrota del Japón en la Segunda Guerra Mundial, luego de los hechos luctuosos de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Que en gran medida también significó un duro golpe, no solo a la población, sino también a la economía y las finanzas japonesas, además de lo que significaba ya el gasto de la guerra. Lo llamativo además es de que en el momento que se aplica el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, una de sus vertientes relacionadas a la reconstrucción de Europa no era coincidente con lo que significaba también la determinación de medidas económico-financieras en el mercado japonés. Todos sabemos, por ejemplo, que como resultado de la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos le impone ciertas sanciones a Japón en coordinación con los aliados, con el objeto de que no pueda establecer un ejército o una fuerza armada, y de la misma forma también algunas medidas económico-financieras. Muchos comentan que esto fue una suerte de limitante como una represalia de lo acontecido en los años 20. Una de las determinaciones adoptadas en 1949 fue que la Bolsa de Tokio no pueda recibir a empresas que no sean asiáticas, que no dependan directa o indirectamente de capitales japoneses, sobre todo. Por esas razones de que la Kabuto-cho a la fecha alberga alrededor de unas 2.300 compañías japonesas y apenas unas 27, aunque comentan que habría incrementado unas 3 más, unas 30 empresas extranjeras, ¿no? Dentro de las operaciones que se llevan a cabo en este recinto bursátil, donde se concentra además el 90.6% de las transacciones de todo el Japón y del mercado asiático, dejando bastante al rezago a sus otros competidores, como la Osaka Stock Exchange, con un 4.2% de participación del mercado, y la Nagoya Stock Exchange con un 0.1%, ¿no? Bastante llamativo en ese sentido. Entonces, por eso es que se posiciona como la bolsa principal de todo el continente asiático y de manera evidente en lo que concierne a las operaciones en el mercado japonés. A pesar de solo listar empresas japonesas o de corte asiático, se posiciona como la segunda bolsa del mundo, lo que ya de por sí también nos demuestra otras circunstancias muy, pero muy particulares de lo que denota la Kabuto-cho, ¿no? Por lo menos en la incidencia a nivel mundial de sus operaciones. Los dos índices que maneja la Bolsa de Tokio son el Nikkei 225 y el Topix. El Nikkei viene a ser un índice de un estándar de comportamiento de las compañías seleccionadas y calculadas como parte de las listadas en negociación dentro de la Kabuto-cho, pero que la determinación de qué empresas son tomadas en cuenta para el cálculo del índice se efectiviza por una revista especializada de corte económico-financiero
que es el Nihon Keizai Shimbun, ¿no? Que es administrado todavía por descendientes de samuráis y que permiten de alguna manera un listado propicio con relación a las operaciones realizadas en la Kabuto-cho. En este índice se establece el precio y la importancia de todos los títulos valores de las empresas listadas dentro del mismo, ¿no? Con relación a lo que el Nihon Keizai Shimbun determina. Permítame un instante, por favor, chicos. Ok, chicos, continuamos. Es interesante cómo funciona este aspecto en la Kabuto-cho, porque los directores de la misma acordaron que la determinación del listado de empresas o la categorización de empresas para elaborar el índice corresponda a un ente externo, que es la revista especializada, ¿no? La revista financiera especializada. La respuesta de por qué se da sobre todo porque el directorio buscaba evitar ser juez y parte, ¿no? Que de alguna manera exista algún tipo de manipulación por parte de los miembros del directorio de la Kabuto-cho, y que para evitar cualquier tipo de consideración que no sea correcta, pues optaban por esta salida, ¿no? Que la determinación del índice, así como también de qué empresas son las que se toman en cuenta para el cálculo del mismo, sea definida por un tercero. De la misma forma se establece el precio y la importancia de los títulos valores que se integran dentro de este índice, porque es el que sirve también como referencia para el crecimiento y desarrollo del propio mercado. El otro índice es el TOPIX, que mide a todas las compañías del primer sector y en este caso las que integran el Nikkei 225, así como también el índice J30 con las 30 compañías más grandes de carácter industrial dentro del Japón. Este índice se utiliza sobre todo para fines de comparación financiera o benchmarking financiero para evaluar la administración de otras empresas, ¿no? Con relación a la administración de sus capitales, en los rendimientos y los flujos que se manejan dentro del mercado de valores, siendo un referente para las empresas emergentes sobre todo. La otra bolsa que tenemos en el mundo, o por lo menos la discutida todavía posición de tercer lugar de la Bolsa de Valores de Londres, conocida también como la London Stock Exchange o la City, ¿no? Que se constituye en la primera plaza financiera de Europa y la tercera a nivel mundial, con alrededor de 2,000 y pico sociedades inscritas y que negocian permanentemente dentro de este recinto bursátil, y una buena cantidad de sociedades internacionales, sobre todo de carácter europeo y un poco de continente asiático, que negocian en esta bolsa. Que en el 2007 tuvo la posibilidad de cambiar su posición. Discutían bastante de si podía llegar a ser considerada la segunda bolsa del mundo, circunstancia que fue asumida directamente como un reto por parte de la Bolsa de Valores de Nueva York, que terminó en la fusión de la Bolsa de Nueva York con la Bolsa Europea Euronext, que era una que aglutinaba a varias otras pequeñas bolsas en el continente europeo y sobre todo a los países nórdicos. Y de esta forma es de que vuelve a posicionarse la New York Stock Exchange y le resta bastante mercado a la City, retrasándola nuevamente a un tercer sitial, aunque muchos autores señalan que probablemente la City debiera estar en un cuarto, quinto nivel, dando lugar a otras bolsas, concretamente la Bolsa de Valores de Alemania o la Deutsche Börse. Lo llamativo de la City, por lo menos a lo largo de su historia y dentro de la presencia de la Unión del Reino Unido dentro de lo que es la Unión Europea, hasta el Brexit, es de que impuso sus condiciones, bajo la premisa de que la zona euro no llegue a afectar el volumen de operaciones que se llevan a cabo dentro de este recinto de negociación, donde el predominio es todavía de la moneda inglesa.
El término Citi además hace referencia a todo un esquema industrial o de soporte industrial, tanto desde el punto de vista económico, financiero, como también ya de desarrollo de productos y servicios en el plano de industria. En este caso, el sitio más antiguo del funcionamiento de este conglomerado industrial recibía la denominación del Square Mile o la milla cuadrada, donde por siglos se denotó sobre todo el desarrollo de operaciones de carácter comercial, suscitadas entre mercaderes y banqueros, razón por la cual se vio por conveniente el establecer también la bolsa de valores para ir superando a las lonjas y casas de contratación españolas en lo que concierne a volumen de operaciones económico-financieras ligadas a instrumentos que mueven este mercado. Actualmente el término de Citi se utiliza como el sinónimo, además de la actividad financiera en todo el Reino Unido y en Londres, concentrando el 67% de las operaciones de todo el país, junto a un 14% de la bolsa de Canary Wharf y un 19% del West End. El funcionamiento de la Citi está marcado por dos mercados: un mercado de intercambio, un mercado formalmente constituido por los comerciantes, tanto emisores como inversionistas, sujetos a reglas de un mercado físico, ¿no?, para la operación de instrumentos como bonos, pagarés, acciones y otros. Y un OTC o un over the counter, que es un mercado electrónico que fue constituido como una suerte de clon del Nasdaq para permitir un volumen de operaciones abierto al público en general, ¿no?, de la misma forma a como acontece con el Nasdaq. Dejando de lado las bolsas globales y situándonos en el análisis de la Bolsa Boliviana de Valores en nuestro país, pues manifestaremos algunos aspectos con relación a su historia. Su origen se remonta a 1976, gracias a las determinaciones plasmadas en el Código de Comercio, que fuera de crear la Comisión Nacional de Valores como ente responsable de la regulación y supervisión de un mercado naciente o un mercado que llegaría a constituirse, propició el advenimiento de esta entidad. Sin embargo, a pesar de que entre 1976 y 1979 se haya propiciado todo un movimiento para la consolidación y creación, constitución y creación, perdón, de la Bolsa Boliviana de Valores bajo el esquema de una sociedad anónima dando cumplimiento a lo previsto en el Código de Comercio, pues se tuvo que ver retrasado dicho emprendimiento por la convulsión social desatada en el país. En 1979, primero con el golpe de Natush Bush a Walter Guevara, y de manera posterior el golpe a Lidia Gaylet Tejada por el gobierno de facto o dictatorial de García Meza, ¿no? Por eso se retrasaron todas las actividades, a pesar de que la fundación de la bolsa data de 1979, se retrasaron hasta 1989. Sobre todo porque en el proceso de recuperación de la democracia en 1982 con la UDP, se tuvo también uno de los periodos económico-financieros más duros de nuestra historia. Algunos asemejan o aseveran que estaríamos cercanos también a una circunstancia similar por efecto del COVID, y que orilló a tomar determinaciones de shock en cuanto a reestructuración económico-financiera del país. Dentro de esas medidas se preveía el relanzamiento de operaciones de la bolsa, que en realidad nunca llegaron a efectivizarse entre 1976 y 1989. Todo ese pequeño periodo posterior al 21060, sobre todo de los 4 años de estructuración y de determinación de funciones y reglas aplicables al mercado, en coordinación con la Comisión Nacional de Valores y después con la Superintendencia de Valores, dio lugar al inicio de operaciones de manera formal de esta empresa privada, constituida bajo el esquema de una sociedad anónima para dar cumplimiento a las previsiones normativas, y que comenzó con la negociación de instrumentos de carácter público, sobre todo de carácter público, vinculados obviamente a la negociación y movilización de instrumentos financieros bajo la categoría de títulos valores y con las características que cada uno de estos connota.
El objetivo, ya trazado desde 1976 y ratificado en el 89, así como las primeras operaciones propiciadas en los años 90, es la de promover un mercado regular que además se caracterice por ser competitivo, equitativo y transparente, lo que implica la información que es proporcionada a todos sus partícipes, procurando brindar una infraestructura acorde a las negociaciones que se llevan a cabo dentro del recinto, brindando también sistemas y normas para canalizar el ahorro de parte de los inversionistas hacia los emisores, siendo estos empresas privadas como también entidades estatales, que requieren recursos a través de los mecanismos de negociación del mercado bursátil, sobre todo para financiar sus proyectos productivos y proyectos de desarrollo. Ya desde su origen, entonces, la bolsa comprende cuál es su labor, comprende cuál es su finalidad y propósito y va coadyuvando al cumplimiento de este de forma paulatina en cuanto a los requerimientos y necesidades del propio mercado. Para que esto fuere factible, además, es imprescindible de que se vaya a operar conforme la reglamentación vigente, razón por la cual el nacimiento de nuestra bolsa estuvo condicionado a las determinaciones del propio Código de Comercio, en lo concerniente al libro segundo, título tercero, que luego fue reemplazado o abrogado por efecto de la ley 1834, ¿no? Ya que todo el título tercero del libro segundo ha sido ahora ya reemplazado o modificado por efecto de la ley 1834 y de la misma forma también las modificaciones operadas por efecto de la ley 393, que ratifica a ASFI como la entidad de regulación en vez de la Comisión Nacional de Valores. En lo que concierne además a la Bolsa Boliviana de Valores, prácticamente todo lo que se encontraba descrito o detallado en el Código de Comercio ha migrado a la determinación de la Ley 1834, una ley sustantiva, que luego deja en manos de la recopilación normativa todos los criterios técnicos que se refieren al funcionamiento y desarrollo de operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores o de cualquier bolsa que sea constituida en nuestro país. El antecedente de la regulación necesariamente se vincula a la Comisión Nacional de Valores, cuyo objeto entre 1976 y 1997, no, y 98 en realidad que se promulga la ley 1834, involucraba sobre todo la regulación, supervisión y fiscalización del mercado de valores, con la promoción de dicho mercado para miras de un fortalecimiento económico-financiero en nuestro país. Es llamativo todavía el que hagamos alusión a la Comisión Nacional de Valores, porque la base normativa del funcionamiento de las bolsas y las agencias de bolsa descansa precisamente en la primera determinación normativa que se adoptó por parte de la Comisión Nacional, ya que antes de 1977, en realidad 1976, cuando ya se gestaba todo este aspecto, no existía ninguna otra determinación o no existía ninguna otra regulación específica en lo que concierne a un mercado de valores, ¿no? Ya que su reconocimiento y su desarrollo se concreta precisamente en la reforma del código por parte de Banzer, ¿no? Para dejar atrás el Código Mercantil Santa Cruz, que estuvo vigente por más de un siglo. En cuanto a su organización, la Comisión Nacional de Valores estaba presidida por un órgano de directorio, con un presidente y 4 directores, siempre bajo una conformación impar para favorecer las votaciones. Este directorio era el que tomaba todas las determinaciones o decisiones de regulación y supervisión del mercado a través de la determinación de las normas a las que deben sujetarse y los procedimientos que deban efectuarse para el desarrollo de operaciones en el mercado. Sin embargo, dichas determinaciones eran simplemente pues contemplativas o referenciales, ya que entre 1977 y 1989 no llegaron a efectivizarse operaciones bursátiles en Bolivia, por las circunstancias que ya anotaba anteriormente.
En cuanto a sus funciones, estas funciones son similares a las que hoy efectivizamos, hoy hemos denotado con relación a la ex superintendencia y después ASFI, en lo que concierne a una labor normativa, de fiscalización y de control, una determinación administrativa en cuanto a procedimientos y manejo de la información, sobre todo bajo criterios de transparencia. La situación actual, sin embargo, se ve modificada por efecto de la ley 1732, la antigua ley de pensiones, modificada después por la ley 065, de la misma forma por la ley 1834, la ley del mercado de valores, y recientemente por la ley 393, la ley de servicios financieros, que determina que esta función de supervisión de todas las operaciones bursátiles y extrabursátiles recaiga en ASFI, ¿no? La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero Boliviano. Con lo que habríamos terminado esta primera parte relacionada a bolsa. Ya en lo concerniente a procedimientos, pues a partir de este punto vamos a hacer alusión o vamos a referirnos a el procedimiento de constitución, como hemos visto ya en el primer parcial, en lo que concierne ya de manera explícita la conformación y constitución de una bolsa de valores. Eso lo vamos a hacer el día de mañana. Mañana vamos a revisar precisamente todo lo que se determina tanto en la Ley del Mercado de Valores, en el Decreto Supremo 25022, el decreto reglamentario, y de manera explícita en la recopilación normativa para el mercado de valores, donde se determina los procedimientos de constitución, autorización y funcionamiento de este tipo de entidades, además de su registro en el mercado de valores. Si bien es cierto que tener más de una bolsa en nuestro país, lo más probable es que resulte incluso inapropiado, porque va a diluir el desarrollo de operaciones en vez de favorecer su crecimiento. No está dicho del todo de que pudiera eventualmente, en un horizonte no muy cercano, ¿cierto?, que se pueda constituir un nuevo recinto bursátil, una nueva bolsa, que aglutine las operaciones, sobre todo de Oriente, ya que si bien hay volumen de operaciones, no es el suficiente, no es el adecuado, sobre todo porque muchas empresas desconocen el volumen de beneficios que puede generarse a través del propio mercado de valores, sobre todo para mecanismos de financiación correspondientes. Ya en lo que concierne a la constitución de las bolsas de valores, estas se vinculan al reglamento de participantes de mercado, concretamente el reglamento para bolsas, donde se determina el procedimiento que debe seguirse ante el regulador financiero. En este caso, la principal regla es de que las bolsas de valores en nuestro país deben constituirse siempre bajo categorías de sociedad anónima, que además efectivice un objeto exclusivo y de duración indefinida. La forma de conformación o el mecanismo de conformación de una bolsa, además, está restringida a el acto único de fundadores o el acto único para constitución, de acuerdo a lo previsto en la regulación normativa y de forma conexa y supletoria a lo determinado en el Código de Comercio, ya que hay ciertas reglas y condiciones específicas que deben cumplirse por parte de quienes estuvieren alentando la conformación o constitución de entidades de esta naturaleza. El capital social, además, debe estar siempre representado por acciones ordinarias y nominativas de igual valor, bajo la premisa de que no se van a admitir acciones preferidas o acciones preferentes en el momento de constitución de una entidad de esta naturaleza, y que su objeto, si bien era exclusivo, pueda también luego vincularse a operaciones con mercados de productos, como veremos más adelante. La expresión, además, bolsa de valores, se adquiere como o se determina como algo explícito que debe ir en su denominación social,
para hacer alusión a las operaciones que se llevan a cabo dentro del mercado, siempre y cuando los instrumentos que se vayan a negociar en la bolsa se encuentren debidamente autorizados e inscritos en el NMB, por lo menos para una de sus operaciones, la subasta doble competitiva o la rueda de bolsa, ya que en el caso de la mesa de negociación o la subasta pública, pues no necesariamente se va a circunscribir a instrumentos inscritos, sino que también puede dar cobertura a instrumentos que no hayan sido inscritos en el ERMB. Dentro de las condiciones de organización que deben acreditarse para la conformación de una bolsa de valores, se va a trabajar acorde a lo determinado en los artículos 28 y 28 de la Ley del Mercado de Valores y 29, perdón, de la Ley de Reactivación Económica, la Ley del FERE, que determinaban que las bolsas deban ofrecer o deben establecer una infraestructura organizada, continua, expedita y a la vez pública, que va acorde obviamente al objeto de toda bolsa, de acuerdo a lo determinado en la propia Ley del Mercado de Valores, y que para el funcionamiento de dicho mercado, la bolsa deba proveer todos los medios y mecanismos necesarios para una realización eficaz o eficiente de las operaciones bursátiles y que además predomine el principio de transparencia de la información, situación que sí se ha evidenciado por el paso de los años en la labor ejercitada por la Bolsa Boliviana de Valores. En lo concerniente a sus accionistas, conforme a lo previsto en el inciso B del artículo 29 de la Ley del Mercado de Valores y también su modificación por la Ley de Reactivación Económica, se admite que puedan ser accionistas de las bolsas de valores, agencias de bolsa y personas jurídicas mercantiles, tanto nacionales o extranjeras. Aquí, sin embargo, una pequeña apreciación. Si bien la normativa alega que puedan ser partícipes de la bolsa otras personas mercantiles, la preferencia es de que sean efectivamente solo las agencias de bolsa, ¿no? Las que den origen, por lo menos, a la constitución o creación de una nueva bolsa, ya que son estas agencias de bolsa las que van a propiciar el volumen de operaciones y el manejo de capitales dentro del recinto bursátil. Ya luego se podrán incluir otros participantes, ya sean empresas mercantiles o eventualmente instituciones o entes que favorezcan a la conformación de una bolsa. Da la casualidad que en el caso boliviano, una de las accionistas de nuestra bolsa es Cavalli, la que es una empresa de seguros y de depósito de valores en el Perú, que canalizó recursos de la cooperación por integración, por el esquema de integración de la comunidad andina, a objeto de que se favorezca la constitución y consolidación de un mercado de valores en Bolivia, ¿no? De ahí es que tenemos todavía la presencia de Cavalli como accionista de la Bolsa Boliviana de Valores. Eventualmente también, fuera de ser empresas mercantiles nacionales o extranjeras o organismos financieros multinacionales, como aconteció precisamente con la comunidad andina y su participación a través de Cavalli, se debe cumplir por parte de los futuros accionistas de una nueva bolsa con los requisitos establecidos por la bolsa de valores correspondiente, ¿no? La que van a conformar, en lo que concierne a derecho de puesto de bolsa, acreditación de operaciones de parte de las agencias, para que puedan llevar adelante las diferentes operaciones listadas o hacer uso de los mecanismos establecidos en la normativa privada y la normativa pública. Razón por la cual, para darle cierta formalidad, se excluye de la posibilidad de conformar como accionista o ser parte de accionistas de la bolsa a las sociedades accidentales o las de cuentas en participación. De la misma manera, se incorpora una restricción o limitación en el sentido de que un accionista, cuando individualmente pretenda poseer más del 10% del total de las acciones suscritas y pagadas en la bolsa, pues esta operación se vaya a restringir, ¿no? Para favorecer sobre todo la participación institucional
como accionistas de la bolsa y no una participación individual o de persona jurídica, pero que contemple más del 10% de las acciones suscritas. En conjunto, además, los accionistas vinculados no pueden poseer ni representar más del 20% del total de las acciones suscritas y pagadas. Esto también para favorecer una presencia mayoritaria de accionistas. Fuera de incorporarse por efecto de la ley del mercado de valores, otro requisito que difiere de la constitución comercial tradicional de una sociedad anónima, bajo el entendido de que para la conformación de una bolsa es menester que acreditemos un mínimo de 5 accionistas, y no lo que acontece en la determinación del Código de Comercio, que maneja un número inferior, ¿no?, de 3 accionistas. Ya en lo que concierne al capital social, su patrimonio y la reserva legal que debe ser constituida para el desarrollo de sus operaciones, se tiene la previsión de la recopilación normativa, concretamente el libro cuarto, título primero, capítulo segundo y sección segunda, donde se determina que el capital social mínimo para la constitución de una bolsa de valores debe ser el equivalente a $450,000 estadounidenses. Aquí una apreciación bien interesante. Hay diferencia entre lo que manifiesta la normativa específica, nos referimos a la recopilación normativa, a lo que manifestaba en su momento el Decreto Supremo Reglamentario, el 25022, y el empleo sobre todo de una unidad de medida, ¿no?, que eran los derechos especiales de giro, una unidad económico-financiera que era propicia o cercana a lo que acontece en el mercado de valores. A la fecha, muchos de los patrimonios mínimos requeridos para la constitución de entidades dentro del mercado de valores directamente han sido enunciados en moneda extranjera, en dólares, y no en unidades de fomento, como acontece, por ejemplo, con las entidades de intermediación financiera tradicional o los derechos especiales de giro como unidad de medida a nivel internacional que se establecía anteriormente, ¿no?, por efecto de la normativa previa a la recopilación. En todo caso, el capital social y el patrimonio neto de la bolsa de valores, bajo ninguna circunstancia, puede llegar a ser menor a los $450,000 americanos. Capital que debe ser íntegramente suscrito y pagado por todos los participantes fundadores de la bolsa, para que ya luego se puedan determinar aumentos de capital y otros mecanismos a través de la inclusión o participación de nuevos accionistas. Si es que eventualmente, además, una bolsa de valores redujere en su capital social a menos del mínimo establecido, los 450,000, se le otorga un plazo de 90 días calendario para que pueda subsanar tal circunstancia, ya sea con la incorporación de nuevos accionistas o con el aumento de capital de parte de los accionistas que ya se encuentren en la sociedad, siempre y cuando se pretenda dar continuidad a las operaciones, ya que si no se adecúan en este plazo de 90 días, va a involucrar la disolución y posterior liquidación de la sociedad anónima. Por ello, ASFI, con el objeto de verificar la adecuación del capital social mínimo requerido, suscrito y pagado, va a exigir a que la bolsa le remita el comprobante de adecuación patrimonial dentro del plazo previsto, con el original o copia legalizada del testimonio de escritura donde conste el incremento de capital y que éste ya sea igualado al monto mínimo o se ha superado el monto establecido para dicha circunstancia. Caso contrario, pues en este sentido, procederá la disolución y liquidación de la entidad bursátil con la correspondiente verificación por parte de ASFI del cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Como toda sociedad anónima, además, la Bolsa Boliviana de Valores o la Bolsa de Valores que se constituya tiene la obligación de constituir una reserva legal del 5% de su capital neto como mínimo
respecto a las utilidades netas de la gestión de acuerdo al establecido en el artículo 169 del Código de Comercio, entendiendo que este capital de reserva tiene que ser verificado en cada ejercicio de aprobación de balance y que el resultado será de que las utilidades que se hubieran generado primero tendrán que direccionarse a este capital de reserva para ir incrementando su proporción de manera paulatina, ¿no? Hasta alcanzar el 50% como se determina en el Código de Comercio. Ya en lo que concierne al desarrollo de su autorización y funcionamiento, luego de su constitución comercial, se tiene que sujetar a el procedimiento descrito por la recopilación normativa, que como ya manifestábamos es un procedimiento que se efectiviza ante ASFI, que involucra el registro en el mercado de valores. Sin embargo, aquí es donde ya se produce una modificación interesante y que conlleva sobre todo ese vínculo que ya notábamos en el régimen financiero o en el régimen de derecho financiero. Cuando vamos a constituir una entidad participante del mercado de valores, denotamos tres estadios, tres etapas que deben ser verificadas o que deben ser cumplidas para tal circunstancia. Una primera etapa que involucra la solicitud de autorización de constitución, que se formaliza ante el regulador, ante ASFI. Una vez que contamos con dicha autorización, ingresamos a la segunda etapa de constitución comercial, que la efectivizamos a través de nuestro procedimiento de formalización ante Fundempresa. Y obviamente el cumplimiento de las diferentes circunstancias que connota tal aspecto. Y una tercera etapa que ya denota la obtención de una licencia de funcionamiento que es otorgada por ASFI. Nuevamente, ¿no? Una vez que se ha verificado su constitución comercial. O sea, las mismas tres etapas que denotábamos en el ejercicio de derecho financiero con relación a los diferentes participantes en ese mercado, se concretiza también en el caso de la Bolsa Boliviana de Valores. La razón es que se pueda acreditar ante ASFI que la creación o conformación de una nueva sociedad o una nueva bolsa resulte provechosa para los intereses del mercado y sobre todo los participantes inversionistas dentro de este, y que de esa manera pues se pueda obtener dicho beneficio. Si es que la bolsa no lograra acreditar tal circunstancia ante ASFI, pues no se va a otorgar tal autorización. Si se logra acreditar tal situación y se demuestra el beneficio que otorga a los participantes del mercado, pues sí se va a emitir la resolución administrativa correspondiente con la que podremos dar continuidad a la constitución comercial y posteriormente a la obtención de la licencia de funcionamiento que acredita nuestra participación como recinto bursátil dentro del mercado de valores boliviano, ¿no? Este procedimiento precisamente es el que vamos a poder constatar o verificar ya el día de mañana con relación a todo lo que denota, en este caso, lo previsto en el libro cuarto, título primero, capítulo segundo, sección tercera, en lo que concierne a participantes del mercado de valores y la correspondiente autorización de funcionamiento para las bolsas de valores, ¿no? Que deberán obtener esta autorización de funcionamiento y de inscripción ante el RMB, dando cumplimiento a los requisitos previstos tanto en la Ley del Mercado de Valores, la regulación en la recopilación normativa y el reglamento de registro de mercado de valores, el reglamento general del RMB, fuera de las otras disposiciones aplicables, donde ahí entra de manera supletoria lo previsto en el Decreto Supremo 25022. Para el día de mañana, entonces, chicos, les pediría, chicas, que puedan ya efectuar esta revisión de lo que prevé la Ley del Mercado de Valores, la regulación
el reglamento del RMB, que ya lo hemos utilizado en el primer parcial, y ahora incorporamos la recopilación normativa para bolsa, con las modificaciones que se pudieron haber operado en la misma, las que les dejé en el apartado de normativa en plataforma, ¿no? Para que puedan ustedes revisarlas con anterioridad y mañana pues llevemos a cabo el procedimiento que es muy parecido al que hemos hecho de emisión y de emisiones, o de emisor, perdón, así como las particularidades que denota el procedimiento de bolsa, en lo que concierne la constitución o conformación de entidades de esta naturaleza. Como les digo, ese trabajo lo vamos a efectivizar el día de mañana. Les pediría entonces que puedan ir revisando la normativa correspondiente para dicho propósito. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos visto el día de hoy o alguna otra consideración antes de que cerremos la sesión programada para hoy, lunes 26? No, doctor. No, doctor. Perfecto, chicas, chicos. Entonces, con eso culminaríamos la sesión programada para el día de hoy. Como les digo, esta noche reviso sus apartados prácticos, los casos, y ya con eso complementamos la nota del primer parcial. Mañana, antes de iniciar con el trabajo relacionado a bolsa, a constitución de bolsa, veríamos primero sus notas, los resultados de examen y también de la práctica, antes de iniciar el desarrollo de la autorización y funcionamiento de una bolsa. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Muchas A gracias, ustedes, doctor. chicos. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Perfecto, chicos, chicas. Hasta mañana. Que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Doc, ¿le puedo hacer una consulta antes de que nos desconectemos? Claro que sí, con todo gusto.